gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo un espacio de reflexión. Queremos agradecer mucho la sintonía de los amigos y hermanos que están siempre al pendiente de la programación de cultura y conocimiento del Islam, para los comentarios que nos dejan y las reflexiones que también nos hacen llegar. Agradecerles infinitamente. Como siempre, cada viernes trabajamos una temática diferente que queremos desarrollar y compartir con ustedes. En esta ocasión, como siempre, nos acompaña el hermano Bilal, a quien le pedimos el favor de orientarnos y guiarnos en cuanto a una serie de temáticas que están en el tintero. Bienvenido, Bilal. Un saludo muy especial para todos los hermanos que nos acompañan viernes a viernes en estas transmisiones del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Excelente comentario, Bilal. Mira, de alguna manera es grato siempre estar desarrollando estos temas de diferente índole, dado que hay mucha gente que está muy interesada y ha servido como un instrumento de reflexión y ayuda para muchos que están queriendo conocer más del Islam. En esta ocasión quisiera, Bilal, que nos ayudaras con las reflexiones que podemos hacer sobre lo que corresponde a Muharram, las actividades de conmemoración que se están realizando en este periodo y prácticamente para este día que se finaliza, tengo entendido yo, con el último día sobre los sucesos de Karbala en cuanto al imán Hussein. Cuéntanos, Bilal, o en alguna equivocación que yo haya tenido, te agradecería mucho la corrección para poder también que nuestros amigos puedan compartir con él. Bilal. Primero que nada, quiero enviar un saludo especial a la hermana Karina Guillén, que nos envió un mensaje a través de la página de Facebook. Ella vive en Houston, Texas, y siempre está pendiente de estos programas, así es que un saludo para ella hasta Houston. Un saludo especial también para otros hermanos que durante la semana nos han estado enviando algunos mensajes y que están también de alguna u otra forma pendientes de la transmisión de estos programas. Bien, el programa de hoy son prácticamente algunas breves reflexiones sobre el mes de Muharram. Muharram es prácticamente el primer mes del calendario islámico, pero tiene un significado muy especial, sobre todo para la comunidad y para la escuela chiita del Islam, porque en este mes se conmemora el martirio del nieto amado del profeta del Islam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su descendencia, el imán Hussein, tercero de los imames de la escuela chiita del Islam y sin duda alguna uno de los personajes más importantes de la historia y del desarrollo de la doctrina y de la historia y cultura del Islam. En el año 680 de la era cristiana se sucedieron unos acontecimientos muy terribles, muy dramáticos en la ciudad de Karbala, que hoy son conmemorados por millones de personas en el mundo y que incluso originaron también que la ciudad de Karbala se convirtiera en un centro de peregrinación enorme. De hecho, creo yo que según algunas estimaciones de páginas y sitios islámicos, aproximadamente 2 millones de personas acuden. Hoy por la situación de la pandemia no ha sido posible, pero por lo general una gran cantidad de gente acude todos los años a Karbala para visitar los santuarios de los mártires del mes de Muharram, especialmente de los acontecimientos que tuvieron lugar en los últimos 10 días del mes, que de hecho ya muchas comunidades islámicas alrededor del mundo están conmemorando con diferentes actividades que enmarcan de alguna forma ese luto que se vive por el recuerdo y la memoria del imán Hussein y sus compañeros. Así es que, por lo menos para la comunidad chiita, es una fecha de luto, es una fecha en donde
se recuerda a los mártires y es una fecha para reflexionar sobre la lucha que los profetas, los hombres de Dios y las personas de justicia han llevado a cabo a través de los años. Aquí indudablemente tenemos a la figura del Imam Hussein, que encarna o representa todos los valores islámicos frente a una figura como Yazid, que era el gobernante en aquel momento, que encarna precisamente los antivalores islámicos, es decir, la opresión, la injusticia, la tiranía, el desenfreno, la inmoralidad y la corrupción. Prácticamente podemos decir que están encarnados en este personaje. Que fíjate que este acontecimiento del martirio del Imam Hussein incluso ponen aprietos hasta los defensores más radicales de los omeyas, porque hay que acordarse que Yazid no es más que un eslabón dentro de una larga cadena que es la dinastía de los omeyas, dentro de los que están incluidos archienemigos del profeta como Abu Sufyan, por ejemplo, luego un archienemigo del Imam Ali como Muawiya, y curiosamente el hijo de Muawiya, archienemigo del Imam Hussein, como lo fue Yazid. Entonces fíjate que aquí tengo yo un pequeño libro escrito ya hace algunos años, escrito en inglés por un historiador egipcio que se llama Hassan Ibrahim Hassan. Este librito, de hecho, en las primeras páginas contiene una dedicatoria dedicada a la memoria de su majestad el rey Faisal bin Abdulaziz, que fue uno de los monarcas de la dinastía saudita. Es decir, que este libro de alguna forma es patrocinado por los sauditas. Entonces este es un historiador que obviamente tiene sus inclinaciones hacia el wahabismo. Sin embargo, en las páginas 69 y 70, donde no sé por qué motivos aborda el tema del martirio del Imam Hussein, no le toca más que aceptar. Fíjate, cosa más terrible, que es tan clara la situación que no le queda otra que aceptar que los sucesos de Karbala y las actuaciones de Yazid son totalmente una vergüenza para la historia islámica. Imagínate qué terrible que hasta los mismos apologistas de los omeyas tengan que aceptar que Yazid fue un tirano y fue un corrupto. Entonces mira qué cosa más tremenda. Pero te comento que este suceso histórico relatado en la historia del Islam prácticamente le dio nueva vida al chiismo. Es decir, el chiismo pasa de ser, digamos, una oposición política, por mencionarte algo. Tal vez la palabra no represente en sí lo que es en realidad, o lo que era en realidad el chiismo en aquel entonces, pero solo para usar un ejemplo. Pasa de ser una oposición política a convertirse en todo un movimiento espiritual. Y ya prácticamente la sangre de los mártires le dotaron al chiismo de una nueva vitalidad. De hecho, hoy en día el martirio del Imam Hussein es uno de los tres grandes motores, en mi opinión, que siguen alimentando a lo que es el movimiento chiita a nivel mundial. Incluso es algo que atrae a personas de otras religiones y también a aquellos que andan buscando la verdad del Islam. Muchas personas se han convertido al Islam porque han leído o han tenido la oportunidad de conocer el martirio del Imam Hussein y de sus familiares y sus compañeros. Así es que esto es por lo menos lo que la comunidad chiita conmemora en esta fecha. Desde ese punto de vista, Bilal, yo he visto en algunos videos que están cargados en la red de la peregrinación que se hace a Karbala. Yo vi en cierta ocasión una escena de que iban unos cristianos a visitar la tumba del Imam Hussein. Desde el punto de vista bíblico, Bilal, ¿hay algo que podamos retomar o que haya algún señalamiento sobre el hecho del suceso de Karbala? ¿Se aparece de alguna manera contemplado allí? Porque de alguna forma algunos podrían decir, no, desde el punto de vista cristiano, haciendo eso son invenciones de los musulmanes, pero ¿habrá algún precedente bíblico que pueda
relacionarse o vincularse con este evento? Es una cosa complicada, Gafar. Ya hemos hablado anteriormente, creo que en el programa que dedicamos al Evangelio de Bernabé, que hay muchos hermanos que les gusta poner sus esperanzas en ciertos versículos. Está el famoso versículo también del Paráclitos en el Evangelio de Juan, que ya hemos dicho que el Evangelio de Juan es un documento que todos los historiadores serios sobre la búsqueda del Jesús histórico y la crítica textual han descartado como un documento que cuente cosas que ocurrieron en realidad. En este caso, Gafar, también he visto algunos videos pues, de algunas personas que, más que todo por la emoción, creo yo, han tratado de vincular algunos versículos bíblicos, especialmente del Antiguo Testamento, con los sucesos de Karbala. Es muy difícil realmente asegurar que estos versículos bíblicos se refieren al Imam Hussein, teniendo en consideración que incluso el Antiguo Testamento prácticamente padece de los mismos males que el Nuevo. No hay originales de los textos y lo que tenemos son copias de copias, muchas de ellas incluso traducidas del griego a otras lenguas. Hay un pasaje famoso citado por algunos historiadores del chiismo, que es Jeremías 46:10, que habla sobre una espada que se va a saciar con la sangre de los justos y de los mártires en una ciudad al norte del Éufrates. Aquí hay un problema, porque Karbala no está al norte del Éufrates, está al suroeste. Y segundo, porque hay más de 60 ciudades que están ubicadas digamos, en esa descripción geográfica que da ese versículo de Jeremías 46:10. Por lo tanto, es muy difícil, aunque no es imposible. Por supuesto que nosotros no descartamos ninguna posibilidad y que primero Dios algún día se encuentren en los originales de estos libros y realmente, ¿no?, ahí salga plasmado esto del martirio del Imam Hussein en el Antiguo Testamento, cosa que no sería extraña teniendo en consideración que son acontecimientos relacionados con Dios y que seguramente estuvieron plasmados en los originales de todos estos libros sagrados. Hay otros versículos también, los Salmos 74, que algunos han querido relacionar con el martirio del Imam Hussein, y también Lucas. En el caso del Evangelio de Lucas es un poco más complicado, que yo creo quizás de todas las posibilidades es la que tiene menor porcentaje de acercamiento a la realidad histórica de Karbala. Pero son cosas que están allí y que no hay que descartarlas. O sea, nosotros no abogamos aquí porque se descarten estas relaciones, digamos, entre la Biblia y los acontecimientos de Karbala, sino para que se haga investigación y se estudien a profundidad. Por otro lado, alguien hacía una pregunta, porque también hemos visto cómo la otra escuela del Islam prácticamente está de fiesta en este mes de Muharram. Bueno, hay una narración del profeta que habría que estudiarla bien para ver qué tan cierto puede ser ese relato que dice que el profeta escuchó de unos judíos que en este mes de Muharram se conmemora o se recuerda la salvación del pueblo de Israel por medio del profeta Moisés, que lo saca, ¿no?, de las garras del faraón. Pero el relato deja prácticamente muchas dudas, una de las cuales, y quizás la más fuerte, es que es casi imposible que el profeta del Islam incorporara cosas a la religión porque las oye o porque alguien se las cuenta, siendo que el mismo Corán dice que el profeta no actúa por su voluntad, sino por lo que le es ordenado por Dios. Entonces esta versión de que se celebra el día en que Moisés saca al pueblo judío de Egipto es poco probable. Además, la fecha de ese acontecimiento, pues a estas alturas es casi imposible dilucidar cuándo fue. Entonces, la otra escuela islámica conmemora o celebra, mejor dicho, ese acontecimiento y se intercambian regalos. De hecho, creo que hacen un ayuno, no estoy muy seguro, pero sí es una fecha de celebración. No todos los sunitas, por supuesto, porque hay unos que incluso se unen a las conmemoraciones del martirio del Imam Hussein. Excelente. Bueno, las disculpas del caso para los hermanos y amigos que están en sintonía de este programa.
Como ustedes comprenderán, ya volvimos casi a la normalidad en nuestra zona y la Musala se encuentra en un lugar donde está muy concurrido por muchos vehículos pesados y han de estar escuchando algunas interferencias. Autobuses del transporte público. Entonces, las disculpas del caso, pero esperamos el próximo programa poder grabar en una condición diferente, pero las disculpas. Para ir finalizando, Vilar, sobre esta temática, hay una parte también que ya llama mucho la atención, es que en esta peregrinación, los que se dan a la tarea de malinformar el Islam o de asociarle cosas que no son, traen mucho a cuenta el hecho de la flagelación, la autoflagelación que se produce en algunos peregrinos. Me gustaría que dieras una breve aclaración a ello, porque sí es bien importante que ellos entiendan esta parte. Hay que tener en cuenta que hay que hacer una clara diferencia entre la práctica religiosa que tiene bases en los textos sagrados, que tiene fuentes, y una práctica popular, una religiosidad popular que parte de las emociones, más que del estudio y la investigación. Estas gentes, que de hecho ocurre, porque no se puede negar que pase, que hay gentes que llevan la emoción del sentimiento hacia unos niveles ya rayando con el fanatismo, y que practican o tienen ciertas prácticas que no hacen más que darle mal nombre al Islam, y que de hecho los enemigos se aprovechan de estas prácticas para intentar de alguna manera desprestigiar el buen nombre del Islam. Quiero decirles a los amigos que nos ven que estas son prácticas que no tienen fundamento, ni en el Corán, ni en el ejemplo del profeta, ni de su familia purificada. ¿Eso qué quiere decir? Que si no están contemplados en el Corán, y si no están contemplados tampoco en los hadices auténticos de Ahlul Bayt, entonces es una práctica que no tiene fundamento en el Islam, que es una práctica que puede partir de otras raíces. Como ya te he mencionado, la religiosidad popular, que la religiosidad popular tiene una característica, y es la de crear sus propias tradiciones, aunque éstas no estén contempladas. De hecho, en países como el nuestro podemos ver que eso pasa, cuando algunos creyentes de la fe católica suelen hacer algunos actos parecidos en agradecimiento a algunos milagros hechos. Yo he visto gente, por ejemplo, que cerca de lo que es una iglesia famosa que hay en El Salvador, que se conoce como Basílica de Guadalupe, haciendo un recorrido de rodillas hasta las puertas de la iglesia. Asimismo, en otros lugares, como por ejemplo el famoso santuario de Esquipulas en Guatemala, que está cerca, de hecho que es un santuario al que se dirigen muchos salvadoreños en ciertas épocas, también se suelen ver este tipo de penitencias, por decirlo de alguna manera, que no tienen base en la Biblia, que no tienen base tampoco en los libros tradicionales y en los libros eruditos de la fe cristiana, de la fe católica. Lo mismo pasa en el caso del Islam, que hay muchísimas prácticas que no tienen fundamento en los libros sagrados, y que por lo tanto uno debe de comprender que no son parte de la fe islámica, sino que son parte de una construcción posterior de la gente, no del Islam. Excelente. Bueno, Bilal, agradecerte infinitamente las aclaraciones que has dado en cuanto a esta situación que se presenta siempre en estos lugares de peregrinación. Unas últimas palabras para irnos despidiendo. Sí, un saludo siempre especial y caluroso para todos los hermanos que nos acompañan, y condolencias también para toda la comunidad fieles de la Escuela Chiita del Islam, que estamos conmemorando, mejor dicho, los acontecimientos de Muharram, especialmente los últimos 10 días, precisamente donde llega el día de Ashura, ¿no? Que es la culminación de estos sucesos dramáticos. Excelente, bien, amigos y hermanos, agradecerles infinitamente la sintonía de este programa, invitarles siempre a estar pendientes de cada tema que se está cargando a la red, visitar nuestras páginas, dejar sus recomendaciones, sus dudas y sugerencias, para nosotros poder continuar con el trabajo que estamos realizando. También invitarles para el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, valga la redundancia, al inicio del taller de introducción al Islam. Es un único día de ese taller, les invitamos a que participen, no tiene costo económico, es gratuito,
Por el contrario, vamos a compartir una serie de dudas y a despejar esas curiosidades que tienen nuestros amigos y fortalecer el conocimiento para los nuevos musulmanes que están en nuestra comunidad y para todo aquel que quiera abrazar la fe en el Islam. Nuevamente no me resta más que agradecer su sintonía a este programa. Nos vemos y los escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Cuídense mucho. Hasta la próxima.